Robert Shafran, o Bobby como le llamaban sus amigos, caminaba por el campus de su nueva universidad en Nueva York. Para su sorpresa, todo el mundo que pasaba alrededor suyo lo saludaba. Los jóvenes le daban palmadas y las chicas incluso lo besaban en los labios. Sin embargo, no le llamaban Bobby, todos le decían Eddie. Por más que el propio chico los corregía y les decía que su nombre era Robert, las personas que se acercaban a él se reían pensando que les estaba haciendo una broma, dejando a Bobby más confundido que nunca. Al llegar a su habitación, una persona más se acercó a él. Era Michael, quien era amigo del tal Eddie, acercándose a Bobby diciéndole: «Dime que eres adoptado». Bobby respondió que sí. Michael hizo otra pregunta: «¿Tu cumpleaños es el 12 de julio?» Y Bobby de nuevo respondió de manera positiva. Michael no pudo pensar en otra cosa más que en que acababa de encontrar al posible hermano gemelo de su amigo Eddie, quien también era adoptado, y su reacción principal fue manejar a toda velocidad por carretera en medio de la noche para poder reunir a Eddie y a Bobby. Después de 2 horas por el camino, Bobby se baja del coche y se encuentra cara a cara con el que parecía el reflejo suyo en un espejo. Bobby y Eddie eran idénticos, todos sus gestos e incluso su voz eran iguales. Pero la historia no termina ahí. Las cosas cambiaron aún más cuando abruptamente un tercer joven llamó a la madre de Eddie para decirle que aunque sabía que sonaba increíble, los 2 chicos que salían en las noticias del periódico por todos lados eran idénticos a él. David también había sido adoptado y nacido el 12 de julio. El día de hoy hablaremos sobre el caso de los triates que fueron separados al nacer y se reunieron hasta 19 años después, sobre el hecho de que esto fuera una clase de estudio y cómo les arruinaría sus vidas para siempre. Pero no me gustaría comenzar este video sin invitarte a que te suscribas si es que no estás suscrito ya, y dentro video. La historia de los triates tuvo su comienzo a inicio de los años 60 en una parte del mundo donde un grupo de psiquiatras liderados por Peter Bela Neubauer ponía toda su atención en un estudio en específico: la naturaleza contra la crianza. Evidentemente encontraron la manera de hacerlo desde una situación en particular: separar hermanos gemelos. Esto para ponerlos en diferentes familias y después monitorearlos toda la vida y que un análisis de resultados les diera sus conclusiones. Y sí, en la vida real fue tan cruel como suena. Después de la reunión de los 3 hermanos, toda su historia se convirtió en un circo mediático. Los jóvenes eran invitados a todos los shows de televisión y a todas las portadas de las revistas. Para la audiencia era hipnotizante el cómo se movían al mismo tiempo, hablaban de la misma manera, fumaban la misma marca de cigarrillos, tenían el mismo gusto de mujeres y los 3 tenían una hermana 2 años mayor que ellos, pero lo único que era diferente en sus historias eran sus familias y las posibilidades económicas con las que crecieron. El padre de Bobby era médico y su madre era abogada. Su hermana adoptiva y él crecieron en una zona residencial y con educación privada. El padre de Eddie era profesor, su madre ama de casa y creció en un barrio de clase media. Y por su parte, David fue adoptado por una familia con una posibilidad económica un poco más modesta. En este punto, las audiencias estaban tan asombradas con el físico tan parecido de los jóvenes que nadie se cuestionaba cuál era el motivo de que 3 chicos hubieran sido separados al nacer. Nadie más que sus padres, quien a todas luces se daban cuenta de que el hecho que los chicos fueran posicionados con familias de diferentes estatus sociales tendría algo que ver, algo turbio que ver, y el hecho de que a ellos no se les hubiera dicho que sus hijos adoptivos tenían un hermano gemelo, mucho menos que eran triates. Cuando las 3 familias se reunieron por primera vez, hubo un enojo grupal al darse cuenta que nunca les revelaron un dato tan importante de sus hijos, y al contarse historias sobre la niñez de los 3 jóvenes, se daban cuenta que había muchas similitudes. El hecho de que la madre de David contaba cómo su hijo se golpeaba la cabeza constantemente en superficies duras, básicamente hasta desmayarse, y Bobby, por su parte, hacía lo mismo, llegando incluso a guardar la respiración hasta quedar inconsciente. Los jóvenes habían sido adoptados por medio de la misma agencia, Louis Wise Services, en Nueva York. Al explotar las noticias sobre el reencuentro de los jóvenes, la agencia aceptó tener una reunión con los 6 padres, quienes se encontraban en busca de respuestas. ¿Por qué los habían separado? ¿Y por qué nunca
nunca les dijeron nada, pero las respuestas no terminaron de convencer a los padres. Según la agencia, era más sencillo encontrar familias que quisieran tener un solo bebé y no sería tan sencillo que una sola familia quisiera a los 3 niños juntos. Para los padres esta no fue una respuesta convincente, pero por otro lado, Bobby, Eddie y David no estaban en lo absoluto preocupados y se aprovechaban de la fama que su parecido les traía, ganándose una reputación de casanovas y de almas de la fiesta por toda la ciudad, hasta que el matrimonio llegó a cada uno de ellos. Y con la edad, muchas cosas comenzaron a cambiar. Para 1993, los hermanos decidieron integrarse al mundo de los negocios, asociándose para abrir su propio restaurante llamado Triplets, el cual en su mayoría traía comensales que querían no solo probar sus platillos, pero ver en persona a los afamados triates, que los atendieran, verlos bailar y que ellos lideraran la fiesta que se hacía en esos restaurantes. Pero en esa época las cosas comenzaron a ponerse un poco duras en la relación que los 3 hermanos tenían. Un periodista se acercó a los triates dejándoles saber que había encontrado un artículo donde se hablaba de una agencia de adopción que con regularidad separaba a padres de gemelos desde su nacimiento con fines científicos. Una verdadera atrocidad, que coincidencialmente venía de la agencia Louise Wise, la misma donde fueron adoptados Bobby, Eddie y David. El golpe de realidad llegó para los triates y su familia, quienes se dieron cuenta que habían sido utilizados como especies de un laboratorio para pruebas científicas en una agencia engañosa. Los recuerdos comenzaron a llegar a los hermanos, quienes tenían destellos de personas que venían a visitarlos a su casa cuando eran jóvenes. Les hacían preguntas y exámenes de coeficiente intelectual mientras grababan todas esas pruebas, las cuales se fueron haciendo más y más complejas con el tiempo. La agencia le dijo a los padres que estas visitas, que llegaron a ser incluso hasta los 11 años de los niños, eran normales en un pequeño que había sido adoptado. Y los padres no sabían ni tendrían por qué haber sabido que esto no era comúnmente así. No tenían ninguna otra experiencia con la adopción. La cabeza de este estudio era un psiquiatra muy distinguido en Nueva York, quien mediante la agencia Louise Wise separaba a bebés desde el nacimiento y se encargaba junto a su equipo de monitorear a los bebés en cada una de las casas donde fueron adoptados. Los hermanos se iban sintiendo cada vez más abrumados con las noticias que emergían de este maquiavélico experimento. Sentían que sus vidas enteras habían sido orquestadas por científicos que pusieron sus deseos e intereses profesionales antes que los intereses propios de los bebés que fueron separados, porque para este momento ya sabían que no eran el único caso. Se llegó a saber que eran alrededor de 6 a 8 casos, aunque nunca se encontraron a todos. Lo intrigante de este estudio es que jamás fue publicado, y la realidad es que no se sabe si tiene una conclusión. Puede que este estudio sea algo producido por mentes maquiavélicas que necesitaban llegar a una respuesta sobre la naturaleza o la crianza de la manera que fuera y sin preocuparse por las almas de los pequeños y el daño posterior que podría causarles. O podría ser que si nos situamos a finales de los años 50 e inicios de los 60, este tipo de situaciones no eran vistas como maquiavélicas, sino normales, que para ellos fue una gran idea. Pero si recuerdan la reunión que los 6 padres tuvieron con la agencia, el padre de Bobby dice que ese día estaba lloviendo mucho y todos llevaban sus paraguas. Cuando salieron de la reunión un poquito abrumado, al padre de Bobby, el doctor Shafran, se le olvidó su paraguas dentro de la sala donde habían tenido la reunión, por lo cual se regresó a solas hasta llegar a la sala, encontrando a las autoridades de la agencia abriendo una botella de champaña y brindando por algo, en símbolo de celebración. Estaban celebrando que habían hecho algo malo donde no los habían cachado o que estaban celebrando. Los conflictos personales que los hermanos venían cargando desde pequeños, visibles o invisibles, terminaron por romper su relación como socios en el restaurante. Por más parecidos que fueran físicamente, sus valores y éticas profesionales eran completamente distintas. Bobby fue el primero que se alejó del negocio y Eddie fue el hermano que más resintió su salida. Eddie no parecía saber cómo lidiar con esa separación y cuentan sus allegados que a partir de ese momento los cambios emocionales de Eddie comenzaron a ocurrir. Tenía altibajos demasiado pronunciados y poco naturales sucediendo todo el tiempo en su vida. Eventualmente, Eddie fue diagnosticado con personalidad maníaco-depresiva. Su vida se comenzó a derrumbar y sus hermanos, junto a su familia, decidieron internarlo en una clínica psiquiátrica, donde estuvo por un periodo de 3 semanas. Desafortunadamente, cuando Eddie salió de la clínica, su estado emocional no había mejorado. Eddie terminó por arrebatarse su propia vida a la edad de 33 años.
Hasta el día de hoy la moralidad de este estudio es completamente reprobada, pero los psiquiatras principales que participaron en él, así como su creador, realmente nunca parecieron haber aceptado el daño y el trauma que le crearon a los gemelos que fueron separados para la experimentación humana. Y encima de todo esto, prohibieron que los registros de este estudio salieran a la luz hasta el 25 de octubre del 2065, siendo esto casi un candado que Peter Neubauer le puso a sus archivos en la Universidad de Yale, sin duda temiendo la opinión pública y a las oposiciones de sus métodos sumamente cuestionables. Neubauer falleció en 2008 sin haber hablado nunca sobre su investigación públicamente. Esta es una de las historias de terror y la más llamativa de los resultados de este experimento donde separaban gemelos al nacer. Lo que llama muchísimo la atención es que los pusieron a cada uno en una familia que tuviera diferentes posibilidades económicas. Querían estudiar algo en específico ahí. Y otra cosa que resalta, no solo con estos triates, sino con algunos otros gemelos que también salieron sus casos a la luz, es que todos en algún momento de sus vidas tuvieron algún problema psiquiátrico. No solo Eddie, sino también Bobby y también David. Y el caso de unas gemelas que fueron separadas al nacer, terminaron dedicándose a lo mismo, sus vidas eran muy parecidas y tenían este vestigio de haber tenido problemas depresivos. Y también una característica muy específica es que la ascendencia, o llámese padres, llámese abuelos, de los niños que fueron separados también tenían algún vestigio de problemas psiquiátricos o mentales tratados, lo que da a entender que algo querían saber también con respecto a las enfermedades mentales, tal vez el cómo podía afectar una enfermedad mental de un padre hacia un hijo, aunque ese padre no hubiera criado a su hijo. Pero de nuevo esto no lo podemos saber porque los archivos han sido guardados hasta casi 40 años y lamentablemente las personas que más necesitan respuesta, que son estos niños que fueron separados, que hoy son adultos mayores, que probablemente no van a poder ver los resultados de esos archivos nunca. Es perturbador preguntarnos hasta dónde llega el límite para experimentar con humanos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, un poquito de la historia sobre los triates que fueron descubiertos uno a uno y que se convirtieron en un fenómeno social en Nueva York y sus alrededores, que incluso hay un documental que habla sobre toda la historia a muchísimo detalle. Y antes de terminar este video no me gustaría irme sin invitarte a que te suscribas a este canal, que es muy importante para un canal pequeñito como este, que comentes, que des like y que compartas con alguien. Muchísimas gracias por ver y que tengas bonita semana.